Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que tiene como objetivo socializar las evidencias de aprendizaje correspondientes a la competencia de derechos fundamentales de los trabajadores. Eh, es muy importante porque pues voy a dar unas directrices respecto a unos ajustes que se van a hacer sobre las evidencias. Al revisar la guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar 8 evidencias que deben desarrollar, pero analizando los requerimientos de cada una de esas evidencias, pues he identificado eh, que muchas de las evidencias son parecidas, son similares y están enfocadas a los mismos temas. Entonces, por esa razón, he decidido simplificar un poco el trabajo y explicarles, pues que ustedes no van a desarrollar en sí las 8 evidencias, sino solamente la mitad de ellas. Entonces es muy importante pues que revisen detenidamente esta grabación para que tengan claro cuáles son las evidencias que van a desarrollar. Entonces voy a proyectar mi pantalla para que miremos en detalle la presentación, las evidencias que se van a desarrollar durante este fin de semana y la próxima, así como las fechas de entrega. Bueno, entonces, como les mencionaba, la competencia se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo bajo el código 210.201.501 para las fichas de medios gráficos con código 272.13.12 y 272.13.13. Estas evidencias se van a desarrollar durante las últimas 2 semanas del mes de septiembre y la primera semana de octubre. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión del día de hoy? En primer lugar, socializar las evidencias que van a desarrollar durante esta semana y la próxima, mirar cuáles fueron esos ajustes que yo decidí hacerles a esas evidencias, repasar la ruta de entrega y recordarles a ustedes las fechas de entrega. Entonces, eh, vamos a hablar puntualmente de 2 evidencias que ustedes van a desarrollar durante esta semana. La primera es un foro sobre las características del trabajo en el contexto local y la otra es una infografía. El tema puntual es la huelga, ¿sí? Digamos que las dos actividades buscan profundizar en temas muy importantes que conectan directamente con lo que es, digamos, la vida diaria de los trabajadores, así como el derecho pues a un trabajo digno y la relación que tienen estos derechos pues con unos principios que están establecidos tanto en la Constitución Política de Colombia como en los convenios internacionales, puntualmente en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, el foro pues tenía como fecha de apertura el 9 de septiembre. Sin embargo, pues debido a unos ajustes en los cronogramas, yo lo abrí el día de ayer. Por esa razón decidí correr la fecha de cierre de esta evidencia hasta el 22 de septiembre. Y la otra actividad inicia el próximo lunes 16 y tiene como fecha de finalización el 22. El material de formación que ustedes deben de leer y estudiar se llama Derechos Fundamentales en el Trabajo. Aparece allí la carpeta de material de estudio, así como los videos de apoyo que también aparecen allí, que puntualmente se deben observar para realizar la participación y los aportes en el foro. Entonces vamos a hablar puntualmente de la primera evidencia, que es el foro sobre características del trabajo en el contexto local, en donde ustedes deben reflexionar y pues responder unas preguntas claves que están relacionados con los derechos fundamentales del trabajo. Estos derechos pues buscan garantizar la dignidad del trabajador y crear un entorno laboral
pues justo y equitativo. Entonces, el objetivo de la actividad es que ustedes analicen las condiciones laborales en el contexto local, es decir, donde ustedes viven, para que puedan hacer unas reflexiones sobre la dignificación humana desde el punto de vista del trabajo en ese lugar particular donde ustedes pues viven. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, pues van a realizar la lectura del material de formación recomendado, que es Derechos Fundamentales en el Trabajo, y posteriormente deben analizar dos recursos que aparecen allí, dos videos. El primero se llama Los Derechos Fundamentales en el Trabajo, se está disponible en el componente formativo de la plataforma, y el otro video, Derechos al Trabajo Digno. Este enlace se puede encontrar en la guía de aprendizaje. Una vez que ustedes hayan realizado la lectura del material de estudio y hayan visto los videos y los hayan analizado, pues van a tener que responder unas preguntas, que son las que aparecen enunciadas acá. Ya vamos a ver en detalle cuál es ese componente teórico o qué es lo que se espera que ustedes respondan en cada una de esas preguntas. Analizando pues los videos, observando esos recursos, se van a tomar el tiempo de identificar esas ideas principales y cómo los derechos se aplican en el contexto local, es decir, donde ustedes pues interactúan. Siempre tienen que estar analizando y relacionando esa parte. Eh, pues aquí es importante que ustedes recuerden que, pues, que el trabajo es un derecho humano. También, pues, digamos que el trabajo digno, pues es fundamental porque no solamente garantiza que nosotros tengamos unos ingresos, sino pues que dignifica a la persona, ¿no? Eh, Respeto, igualdad y pues oportunidades también de desarrollo. Entonces, ustedes van a responder estas preguntas: ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la Organización Internacional del Trabajo en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y para los jóvenes? Y finalmente, ¿es importante la organización sindical para la democracia? Entonces, ustedes allí pues deben sustentar la respuesta. Una vez que ustedes hayan realizado pues el desarrollo de estas preguntas, van a compartir esas reflexiones en el foro. Yo ya lo habilité. Asegúrense muy bien de que si les quede publicado, de revisar los comentarios que también hagan sus compañeros, porque una vez que ustedes hayan publicado sus respuestas y hayan revisado las de otros compañeros, si las hacen, si no las hacen, pues igual omiten, digamos, esa parte, pero el trabajo final, el aporte final que ustedes deben hacer en el foro es compartir un texto argumentativo, ¿sí? Basándose en las respuestas que ustedes hicieron, en los comentarios de otros compañeros si los hay, y en los videos pues que ustedes observaron. Entonces construyen un texto que le dé respuesta a una pregunta de reflexión, que es cómo el trabajo que se desarrolla en su región o en su municipio contribuye o no a la dignidad humana. Entonces ustedes aquí lo que deben es analizar, haciendo pues un trabajo de observación, si efectivamente en ese lugar en donde ustedes viven, ciudad o municipio, eh, qué derechos laborales ustedes consideran que están vulnerados, si efectivamente identifican que hay trabajos formales, si de pronto hay empresas, si hay entidades, qué modelos de contratación existen, y asimismo, si hay trabajo informal, cuál digamos que es ese sector productivo
que más trabajo informal tiene, cómo son las condiciones laborales de esas personas. Entonces, ¿qué consejos les doy yo para la elaboración de ese texto de reflexión argumentativo que debe ser simplemente pues de una página, que tenga mucha claridad y estructura, que ustedes presenten pues un argumento claro, utilizando las ideas que ya habían propuesto en las respuestas mencionadas anteriormente y que se enfoquen también en esos principios que promueve la OIT, pues puntualmente el trabajo decente, ¿no? Cómo el trabajo dignifica a los seres humanos. Que también ese texto esté enfocado en lo local, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan conectar sus ideas con esas realidades laborales de la región, municipio, ciudad donde ustedes vivan. Si efectivamente si se respetan esos derechos fundamentales de los trabajadores en ese lugar donde ustedes viven, si existen condiciones laborales dignas o no. Y pues también es importante no solamente que copien y peguen, sino que ustedes hagan allí una reflexión personal en donde expresen sus puntos de vista sobre el trabajo, sobre los derechos y sobre la importancia del trabajo para la dignidad humana, tanto en lo individual como en lo social. Entonces, ¿por qué es importante esta actividad y por qué decidí yo que van a desarrollar esta actividad que está planteada en la guía junto con otras y pues decidí omitir otras y dejar esta como punto de partida para el desarrollo de esta competencia? Porque digamos que el SENA promueve que sus aprendices tengan ese conocimiento sobre esos derechos fundamentales en el trabajo y que estos son esenciales para promover condiciones laborales justas, ¿sí? Además, pues es muy importante que ustedes empiecen a girar en torno a construir pues una ciudadanía activa y consciente, porque pues esto les va a permitir a ustedes como trabajadores, si no están empleados, cuando se empleen o si ya son trabajadores, pues exigir unas mejoras y contribuir, digámoslo, hacia la democracia. Entonces, la creación y la participación en un entorno laboral mucho más humano, mucho más sostenible y mucho más digno, pues es el enfoque principal de esta competencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver en detalle qué cosas deben tener ustedes en cuenta desde el punto de vista teórico para darle respuesta a los interrogantes que aparecen allí, ¿sí? Entonces, primero, ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Sí? Entonces, pues desde un punto de vista teórico que ustedes van a encontrar en el material de estudio, pues allí se explica que el trabajo es un derecho humano fundamental porque está relacionado con la dignidad humana y con el desarrollo integral de las personas, ¿sí? Entonces, según esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino que también es un medio para que nosotros, los seres humanos, podamos contribuir a la sociedad, desarrollando nuestras capacidades y una realización, digámoslo así, plena, ¿sí? Entonces, el trabajo digno, equitativo, permite que exista una autonomía económica y asegurar un mínimo de bienestar para las personas, ¿sí? Además, pues es importante puntualizar aquí que el trabajo pues es un medio para garantizar otros derechos fundamentales como la alimentación, como la vivienda y como la salud. La siguiente pregunta que ustedes deben responder allí es ¿cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Sí? Entonces, pues teóricamente, eh, un mundo laboral mejor sería posible si se promoviera un trabajo pues decente, ¿no? Entonces, en este sentido, la OIT o la Organización Internacional del Trabajo define como que el trabajo decente es aquel que proporciona igualdad de oportunidades, un salario justo y condiciones de trabajo seguras respecto a los derechos laborales. Entonces, ¿uno qué podría proponer allí? Pues un enfoque digamos, que vaya hacia la creación de un entorno laboral, pues inclusivo, que hacia ese camino, digamos, estamos girando un poco, en donde se respeten pues los derechos de los trabajadores, la no discriminación, la protección social, para mejorar precisamente ese mundo laboral. Entonces, ustedes aquí en esta pregunta, pues lo que van es a proponer qué podrían hacer los gobiernos, así como los empleadores, para
mejorar ese mundo y ese entorno laboral? ¿Qué políticas públicas se podrían promover para digamos, brindar precisamente esa equidad? Los principios que promueve la OIT pues son varios, ¿no? Todos están enfocados a garantizar la justicia social en el ámbito laboral. Entonces, hay algunos principios que ustedes deben mencionar en esa respuesta, como por ejemplo, la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzoso, la igualdad de oportunidades, digamos que como los pilares fundamentales. Ellos pues son cruciales porque a partir de estos pues se puede construir un entorno laboral mucho más justo, mucho más equitativo y mucho más respetuoso pues con los derechos humanos. Bueno, eh, la otra pregunta que ustedes deben resolver es qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, ¿sí? Teóricamente, pues el trabajo siempre ha sido a lo largo de la historia, lo van a encontrar también en el material de estudio, pues el medio principal por el que los seres humanos pueden satisfacer sus necesidades básicas. Yo gano un dinero y con él puedo, pues, adquirir otros derechos como alimentación, vivienda, educación, atención médica, ¿sí? Entonces, un trabajo digno, pues les puede permitir a las personas no solamente obtener ingresos, sino también un sentido de propósito y de contribución a la sociedad. Por eso es que hablamos de que el trabajo dignifica a las personas, ¿sí? Y pues obviamente un trabajo o un empleo decente, pues es clave para poder garantizar que los individuos puedan vivir con dignidad y cubrir esas necesidades fundamentales de manera sostenible, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes y cuáles son los más vulnerados? Es la siguiente pregunta. Entonces, los derechos laborales más importantes pues incluyen el derecho a un salario justo, a condiciones de trabajo seguras, a igualdad de oportunidades, a libertad sindical, a la negociación colectiva y a la protección contra un despido arbitrario o sin justa causa. Sin embargo, pues aquí hay que resaltar que algunos de estos derechos, como el salario justo y la protección contra la discriminación, generalmente son muy vulnerados, especialmente en lugares en donde hay mucho trabajo informal o hay situaciones de alta precariedad laboral. Por eso es importante que ustedes identifiquen y hagan como un barrido, una radiografía de cómo se encuentra digamos, ese entorno laboral en su lugar de residencia, ¿sí? Listo. Otra pregunta que deben resolver es qué implicaciones tiene para una sociedad el que las personas no gocen de derechos laborales. Entonces aquí pues es muy importante mencionar que la falta de derechos laborales pues tiene unas implicaciones sociales pues profundas desde el punto de vista económico, cultural, político. Ya hablamos anteriormente pues de lo que dignifica el trabajo. Entonces el no tenerlo o no tener esos derechos laborales pues obviamente tiene unas consecuencias pues bastante fuertes. Teóricamente podemos decir que si las personas no gozan de derechos laborales, pues esto puede generar desigualdad social, pobreza y pues una mayor inseguridad económica. Entonces esto no solamente afecta al individuo, sino pues a la sociedad en su conjunto porque pues no hay poder adquisitivo y la economía no se dinamiza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista económico, la ausencia de esos derechos laborales pues debilita el poder adquisitivo de los trabajadores y afecta el consumo interno de un país, ¿sí? Y a nivel social, pues esto puede generar inestabilidad y descontento, ¿sí? Si hablamos desde el punto de vista político, pues la violación de los derechos laborales socava la democracia y puede generar conflictos laborales y sociales. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué relación encuentran o cómo se relacionan los derechos laborales con el concepto de trabajo decente? Sí, entonces el concepto de trabajo decente
que es promovido por la OIT, está directamente relacionado con el respeto y la promoción de esos derechos laborales. Entonces, el trabajo decente, ¿qué implica? Pues implica que todas las personas deben tener acceso a empleos productivos, que garanticen igualdad de oportunidades, remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y pues también protección social, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Pues que un trabajo decente es imposible sin que haya un respeto a los derechos laborales, ¿sí? Porque los dos, digamos que unidos, pues son los que garantizan esa justicia y esa equidad en el mundo laboral. La siguiente pregunta es acerca de por qué es importante la protección especial para mujeres y jóvenes en el mundo laboral. Entonces aquí las mujeres y los jóvenes pues son grupos pues muy vulnerados que enfrentan mayores desafíos respecto al acceso precisamente a empleos dignos, ¿sí? Entonces, históricamente la protección especial para estos grupos se basa en esa necesidad de combatir esa discriminación laboral y asegurar oportunidades equitativas en el acceso al trabajo. Entonces ya estamos viendo en las entidades públicas, sobre todo, alguna especie de amparo para las poblaciones vulnerables, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, a veces se enfrentan a esas brechas salariales entre los hombres y las mujeres. Las mujeres devengan menos dinero, así estén cumpliendo el mismo rol. También hay pues dificultades para que ellas accedan a puestos de liderazgo, de gerencia, a puestos directivos. Entonces, pues eso por un lado. Por otra parte, si hablamos del tema de los jóvenes, pues digamos que para nadie es un secreto que cada vez es más difícil que los jóvenes recién graduados consigan empleo. Si lo consiguen, pues es muy precario, mal remunerado o no tiene nada que ver con la formación académica para la que o con la que se prepararon, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que esa protección especial, pues asegura no solamente que las mujeres y los jóvenes no sean marginados, sino pues que puedan acceder a oportunidades laborales con igualdad de condiciones. La, la última pregunta que deben resolver es, digamos, ¿por qué es importante la organización sindical para la democracia? Entonces, aquí ustedes deben realizar la lectura del tema de la negociación colectiva y sobre el derecho a los sindicatos. Estos pues juegan un papel muy importante en la defensa de los derechos laborales y en la promoción precisamente de esa justicia social. Entonces, los sindicatos permiten la negociación colectiva, que la negociación colectiva pues es esencial para garantizar que los trabajadores tengan una voz en las decisiones que afectan sus condiciones laborales. Y en países desarrollados o si queremos mencionar pues sociedades democráticas, los sindicatos son como ese contrapeso que se enfrenta al poder de las empresas, al poder de los gobiernos y promueven una igualdad y una equidad desde el punto de vista laboral. Sí, entonces, pues los sindicatos son muy importantes porque fortalecen precisamente la democracia y aseguran que las relaciones laborales sean justas y sean participativas. ¿Listo? Entonces, en últimas, ¿cuál es la evidencia que ustedes van a entregar en este primer punto? La participación en el foro. Entonces, ¿qué van a poner allí? Pues su opinión crítica. Yo les sugiero que por favor realicen sus aportes directamente al foro. Me explico. A veces responden las preguntas y lo hacen en un archivo de Word o un archivo de PDF y adjuntan eso. Eso no está mal, pero dificulta que los otros compañeros pues realicen sus retroalimentaciones y aportes porque les da pereza de pronto ponerse a descargar el archivo. Entonces es más fácil que uno directamente vea el aporte allí incluido en el foro y de esa manera lo retroalimenta. ¿Listo? Las respuestas a esas preguntas que acabo de explicar y finalmente, pues el texto de reflexión. La segunda evidencia que vamos a desarrollar, pues es la creación de una infografía sobre un derecho fundamental del trabajo que es la huelga.
La huelga pues es un tema muy importante en el mundo del trabajo y en el mundo de los derechos laborales, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué fecha de inicio tiene esta evidencia? El 16, es decir, el lunes, hasta el próximo 22. El objetivo de elaborar esta evidencia, pues es que ustedes valoren la importancia de la ciudadanía laboral con base en ese estudio de los derechos humanos fundamentales en el trabajo. Eh, los pasos a seguir para el desarrollo de la evidencia, pues es leer el material formativo que está en la plataforma del curso, que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo. También revisar los videos y los documentos que hablan sobre las organizaciones sindicales y el derecho a la huelga, ¿sí? Lo encuentran todo en el mismo archivo de Derechos Fundamentales del Trabajo. Una vez que ustedes hayan revisado el material, pues van a elaborar una infografía que dé respuesta a 3 preguntas que se plantean. Eh, Aquí pues no voy a profundizar mucho en cómo elaborar la infografía, porque si ustedes hacen un análisis, pues la infografía es una herramienta que se trabaja de manera transversal en muchas evidencias y en muchas actividades de su proyecto de formación, entonces ustedes ya saben cómo se elabora una infografía. Si quieren retomar el tema, pues allí en el anexo de la evidencia hay un archivo que habla de construcción de infografía. Este archivo les va a proporcionar una guía clara sobre cómo elaborarla, desde los aspectos pues, básicos hasta el diseño final. Sin embargo, pues aquí hay que hablar de que ya en línea ustedes encuentran muchas herramientas como Canva que les permite elaborar infografías y ustedes lo único que tienen que hacer es diligenciar una información y allí ya está el diseño pues prácticamente elaborado. Entonces, eso por ese lado. ¿Con qué información van a llenar ustedes la infografía? Pues en esa infografía tienen que darle respuesta a estas 3 preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan ese derecho a la huelga? ¿Sí? Entonces, el derecho a la huelga, pues es un derecho fundamental de los trabajadores, que básicamente lo que dice es que está permitido suspender temporalmente las labores como medida de presión para que las condiciones laborales, los salarios o los conflictos colectivos que hay allí en la entidad, pues mejoren, ¿sí? Entonces, hablemoslo así, es una herramienta de defensa, pues, colectiva, ¿no? Para mencionarlo de ese modo. La otra pregunta, ¿cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? Pues existen unas condiciones específicas que se deben cumplir para que una huelga sea legítima y sea legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la votación favorable por parte de los trabajadores, que la mayoría más uno esté de acuerdo con parar las actividades, que haya una notificación previa a las autoridades, ¿sí? Y pues que obviamente si haya una justa causa, un justo conflicto que esté relacionado con condiciones laborales. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Pues aquí deben ustedes mencionar tanto leyes colombianas que están incluidas en el Código Sustantivo del Trabajo, así como los convenios internacionales que ya están estipulados pues, por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, como para contextualizarles desde el punto de vista, pues teórico, un poquito esto, pues, ¿por qué se decidí que hicieran la infografía sobre este derecho particular a la huelga? Pues porque, digámoslo así, que la huelga, pues no solamente es un derecho fundamental que los trabajadores tienen para defender sus intereses, sino que es importante que ustedes conozcan esos fundamentos y esas condiciones que no solamente les van a ayudar a comprender mejor ese mundo laboral, sino que también les va a permitir ejercer esos derechos de manera consciente y de manera pues responsable, ¿sí? Entonces, la actividad de crear esta infografía eh,
pues se espera que ustedes comprendan esa importancia de las organizaciones sindicales y de cómo el ejercicio de los derechos laborales, como la huelga, fortalecen precisamente esa justicia social y el bienestar de los trabajadores, ¿sí? Entonces es importante que desde el punto de vista teórico, ustedes identifiquen y entiendan la importancia de la huelga como derecho fundamental. Eh, Obviamente, pues la huelga está asociada, eh, digamos, a esa capacidad que tienen los trabajadores para suspender temporalmente actividades laborales con el objetivo de presionar pues a los empleadores para mejorar esas condiciones de trabajo o los salarios o los horarios o resolver esos conflictos. Entonces es un mecanismo de acción colectiva. Es decir, que la mayoría de trabajadores tienen que estar de acuerdo con parar. Ese desarrollo de la huelga también está enmarcado bajo una normativa, ¿sí? Hay unos tiempos, se debe informar digámoslo así, a los directivos o a los que gerencian la empresa o a los directores. Tiene que haber también un tiempo establecido para hacerla. Yo no puedo hacer una huelga 2 años, ¿sí? Sino que también tiene que estar todo rigurosamente, pues, organizado. Eh, en últimas, pues la huelga busca es precisamente a través de ese mecanismo de acción colectiva, pues equilibrar ese poder en las relaciones laborales, ¿sí? Eh, en cuanto a las condiciones para el derecho a la huelga, pues eh, digamos que la huelga es un derecho que está legislado internacionalmente, pero está sujeto a condiciones específicas que deben cumplirse, ¿sí? Entonces, las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga están diseñadas para garantizar precisamente un equilibrio entre los intereses de los trabajadores, los empleadores y el público en general. Entonces, aquí hablamos de 4 condiciones fundamentales. La votación mayoritaria, es decir, que los trabajadores deben votar y aprobar la decisión de ir o no a la huelga en ese contexto del conflicto laboral. La notificación previa, es decir, que los trabajadores deben notificar con antelación a los empleadores como a las autoridades laborales que van a realizar la huelga. Que exista una causa legítima, es decir, la huelga debe tener un motivo relacionado con la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores. Aquí pues cabe hablar de mejores salarios, de condiciones de trabajo o para protestar contra prácticas injustas como horarios pues que exploten al trabajador. Y la otra condición, digamos que es prohibición en sectores esenciales. Entonces, algunos sectores considerados esenciales, como la salud o la seguridad pública, pues pueden tener restricciones para ejercer el derecho a la huelga, ya que, pues digamos, si paran, por ejemplo, si un hospital va a huelga, pues esa para o esa interrupción, pues puede afectar gravemente pues a la sociedad porque se pueden morir personas, se pueden retrasar procedimientos que son de urgencias, bueno, y demás. Y hablando de normativa, pues es importante que ustedes entiendan también que ese derecho a la huelga pues está protegido por unas normas, tanto a nivel nacional como internacional, que precisamente aseguran que este derecho pueda ser ejercido de manera legítima, ¿no? Y justa. En el caso de Colombia, la Constitución Política del 91 y el Código Sustantivo del Trabajo establecen que los trabajadores pues tienen derecho a organizarse y a hacer huelga siempre que se cumplan con las condiciones que acabamos de mencionar, ¿no? Y a nivel internacional, pues la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene unos convenios, sobre todo el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicato, que es de 1948, y esta pues establece el derecho de los trabajadores y empleadores a organizarse en sindicatos y en asociaciones, y aquí pues está incluida la huelga como una forma de protesta legítima. Y el otro convenio de la OIT es el convenio 98
de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Entonces aquí se refuerza el derecho de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente con sus empleadores. Y pues esto lo que trae como consecuencia es esa posibilidad de hacer una huelga como mecanismo de represión. Entonces, digámoslo así que concluyendo, pues la huelga está protegida por normas nacionales, por normas internacionales y en últimas, pues el objetivo es garantizar que los trabajadores puedan expresar ese desacuerdo y luchar por unas condiciones más justas de manera legal y de manera pues estructurada, ¿sí? Y pues estas normas también aseguran que aunque existan limitaciones o condiciones para ese ejercicio de la huelga, como mencionamos el caso particular de la salud, pues este derecho no sea anulado o sea restringido pues arbitrariamente. Entonces, ¿ustedes qué van a presentar acá? Van a presentar la infografía, si la elaboran en Canva o en la herramienta que ustedes consideren, en Geniali o en la que ustedes quieran, pues obviamente, eh, pues no vayan a compartir el enlace, sino ya la infografía exportada en formato PDF en una extensión de una página, ¿sí? Eh, Máximo, pues, dos páginas, pero con una es suficiente. Y pues, ¿qué consejo les doy yo para la elaboración de esa infografía? Pues que organicen la información de manera clara, que la información sí dé respuesta a las preguntas que se están planteando, que estén organizadas de manera pues equilibrada, que los bloques estén bien definidos, que haya una combinación y un equilibrio entre texto e imágenes. Recuerden que la infografía pues es un recurso visual, entonces si yo lo lleno solamente de texto pues es poco atractivo a nivel visual. Entonces es importante pues utilizar gráficos, utilizar colores, utilizar imágenes, ¿sí? Hacerla visualmente atractiva, ¿sí? Para que la información sea mucho más fácil de entender. Si yo veo solamente texto, pues me aburro. También es importante que ustedes sean concisos, las infografías pues deben ser claras, deben ser concretas, deben ir al punto, evitar textos largos, más bien uno lo que hace es utilizar palabras claves o frases cortas y puede incluirle hipervínculos que lleven al lector a un video o a un artículo o a una entrevista o a una imagen, ¿sí? De esa manera se profundiza, pero no saturando la pieza de mucha información. Y pues revisen el contenido, ¿no? Entonces que toda la información esté completa, que esté bien explicada, que sí le dé respuesta a los interrogantes, que no haya errores de ortografía, errores de redacción, que si van a incluir hipervínculos, pues estos funcionen correctamente. ¿Cómo cargar las evidencias? Recuerden que estamos en la fase 2, que es elaborar piezas gráficas. Después van a actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje 7. Ustedes aquí van a desplegar la actividad de aprendizaje bajo el código 210.201.501 y aquí van a hacer su aporte en el foro, ¿sí? Aquí les aparece taller, pero como pueden ver, ocultado. O sea, ustedes solamente van a poder visualizar las evidencias que yo estoy socializando en esta webconferencia. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, espero que la información les sea útil para el desarrollo de las evidencias, tener muy en cuenta tanto fechas de entrega como requerimientos. Recuerden que yo le hice unos ajustes a la actividad. Si ustedes revisan el foro en la guía, incluye elaborar un video y hacer una dramatización. Yo decidí omitir esa parte para que el ejercicio sea mucho más práctico y pues para complicarlos menos a ustedes. Muy importante que respetemos las fechas de entrega porque eh, la próxima semana pues voy a volver a convocarlos para empezar a socializar las evidencias que siguen
y entonces si no empiezan a evacuar también, pues después se van a llenar de mucho trabajo. El día de hoy se socializó la evidencia de esta semana y adelanté la de la próxima semana, que sería la infografía. Entonces, para no volver a convocarlos la próxima semana, porque sé que tienen eh, sesión con la instructora de inglés, decidí adelantar la socialización de la evidencia de la huelga para el día de hoy. Entonces, la próxima semana les publico anuncio para la evidencia de la semana siguiente. Fue un placer, que tengan una feliz semana y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de las dos evidencias. Hasta luego.